yo estaba trabajando en otra película, que es un proyecto mucho más grande, y nos estaba costando mucho trabajo levantar el proyecto. Habíamos conseguido un poco de dinero para hacerla, pero no alcanzaba, y la película estaba parada ya hacía un tiempo largo, y la persona que había puesto el dinero estaba empezando a preguntarnos qué es lo que pensábamos hacer. Entonces rápidamente le propusimos hacer otra película, pero no sabíamos bien qué era, y en ese momento me vi como forzado a escribir un guión, y estábamos justo viviendo el tema de la gripe A. Estábamos en plena gripe A en Buenos Aires, y a mí me parecía que lo que estaba pasando con la gripe era al mismo tiempo de ser algo trágico, porque había gente que se estaba enfermando y estaba muriendo. Al mismo tiempo eso tenía ribetes muy cómicos, lo que estaba pasando, absurdos, porque la desinformación y lo que, digamos, el no saber bien de qué se estaba hablando generó una, digamos, paranoia, pánico, que terminó siendo peor el pánico terminó siendo peor y más peligroso que la enfermedad misma. Pero a mí me parecía que ahí había un caldo de cultivo para una película. Yo lo veía, había cosas muy absurdas que a mí me parecían, digamos, visto desde un punto de vista del humor negro, que tenían mucho potencial, y me parecía que ahí había una película posible. Entonces empecé pensando la típica idea de alguien que quiere hacer una película con poco dinero, que es hacer dos personajes en una locación, pensando que eso iba a ser una cosa posible y rápida y práctica. Y la película empezó teniendo una estructura más bien teatral, que es que había dos personajes en un decorado, y el afuera era algo que se iba manifestando con pequeñas cosas que entraban y salían de cuadro, ¿no? con el fuera de campo. Pero después con un par de reescrituras ese afuera empezó a aparecer, empezó a crecer, y el proyecto empezó a tomar un tamaño un poco más grande, y no así el presupuesto. Entonces la película terminó siendo bastante más importante que esa idea inicial. El virus nos explica qué es, puede ser cualquier virus, y es algo, todo lo que tiene que ver con el virus en la película está como casi ignorado. Cada vez que hay una información importante, los personajes se están mirando para otro lado, o no importa, porque lo que importa es el problema, son las personas, ¿no? Lo que pasa con las personas, ¿no? El virus mata, pero no mata tanto como la gente. No me interesaba mucho tampoco que la película quede encasillada como que era sobre la gripe A. Es sobre una situación límite, es sobre gente que reacciona en una situación límite. Podría ser cualquier cosa lo que hay afuera, podría ser una invasión extraterrestre, zombies, la Tercera Guerra Mundial. Fue un virus pero podría haber sido otro tema. No la vi. Y no la quise ver después. O sea, después de que terminé de filmar, todo el mundo me empezó a hablar de REC. Yo no la había visto, porque es mi película. Yo la hice casi, digamos, vino un poquito después, pero no pasó mucho tiempo. Y me empezaron a hablar de REC, y no la vi, y no la había visto en el momento, y no la quise ver, porque dije, bueno, porque había bastantes similitudes que me estaban comentando. Entonces preferí no verla para no contaminarme. Por lo que vi en los trailers, en los avances, REC es una película más sobre el monstruo, ¿no? Hay zombies o pseudo zombies, y yo en mi película no hay nada de eso. The Crazies, Romero, Carpenter, el cine americano de los 80, que me parece que es muy interesante como, bueno, Romero también empieza desde los 70, pero es muy interesante como
son directores que usan el género como vehículo para contar otra cosa. Crítica social. Sí, tienen un subtexto político. Y a mí, digamos, Romero y Carpenter son dos directores que yo veo sus películas y algunas me gustan más o algunas me gustan menos, pero como que siempre estoy de acuerdo con la película. Me gustan esos directores, los directores que usan el género, digamos, como un vehículo. La música, yo trabajé durante el montaje con música de referencia, de They Live y de Escape de Nueva York. Y después con el músico, digamos, tratamos de llegar sin repetirse, sin copiar, digamos, sin que sea la música una copia, que tenga una cosa original, pero que tenga ese espíritu. Entonces buscamos la misma orquestación y el concepto de la repetición, digamos, yo quería claramente que la música sea carpenteriana de la película, sin que sea una copia de una banda de sonido de Carpenter, pero que tenga ese feeling y esa sonoridad que me parece que funcionaba bien con esa situación de encierro y de agobio. Es muy reconocible, sí. Apunta como a 2 o 3 clichés de Carpenter que son muy reconocibles. Y en algún momento aparece algo de Morricone también, como cuando la película se pone un poco más épica, hay unos acordes así más morriconescos. Pero sí, digamos, la referencia, sobre todo de They Live y Escape de Nueva York, y algo de Asalto al Precinto 13, que es una de mis películas favoritas también, y que creo que Fase 7 tiene esa situación de encierro y de la afuera. De alguna manera también tiene alguna cosa de precinto El rodaje fue un infierno porque la locación, o sea, casi toda la película transcurre en las escaleras más que dentro del departamento, y había muy poco espacio. Entonces todo el equipo de rodaje estaba instalado de manera vertical en las escaleras. Entonces en el tercer piso estaba el sonidista, en el cuarto piso estaba el video assist, todo era, entonces había que estar subiendo y bajando escaleras, y todos en un espacio muy chico, y hubo una ola de calor. Entonces ese espacio empezó a ser como una caldera, hacía mucho calor ahí adentro, y los actores estaban metidos adentro de estos trajes que eran muy calurosos, asfixiantes, muy sofocantes, y las máscaras se les empañaban a medida que avanzaba la toma. Entonces entre plano y plano había que sacarse el traje, ponerse el traje, y eso era un operativo, no era sencillo, era todo un proceso. Incluso cuando Hendler se saca las máscaras, se le sacaban las máscaras, se le despegaban los bigotes, entonces había que volverle a pegar los bigotes. Y fue muy agobiante, fueron unas semanas de gente encerrada en un mismo lugar. Creo que el rodaje fue una película en sí mismo, fue muy cansadora esa la película. Yo pensé que iba a ser muy fácil. Y la primera semana me resultó muy fácil, porque la primera semana yo filmé todo lo que es la pareja dentro del departamento, y que era como más agradable, 2 actores, era realmente esa idea inicial que yo tenía de 2 actores en un departamento. Cuando tuve que salir, cuando empecé a usar los trajes, el primer día que empecé a filmar con los trajes, me di cuenta que se me venía algo bien complicado y que todavía faltaban 4 semanas de eso. O sea, la perspectiva era muy agobiante. Y el actor Yayo, que el primer día que se puso el traje me dijo que él no podía trabajar con el traje. Entonces hubo que estar trabajando muy sobre su humor, sobre su estado de ánimo. Porque aparece casi todo el tiempo. Está mucho tiempo dentro del traje y él lo odiaba y se ponía fastidioso, con razón. O sea, en algunos momentos soy yo el que está dentro del traje para liberarlo a él un poco del peso de meterse ahí adentro, y la verdad que esos trajes eran inhumanos.
mucha gente me dijo de una secuela y pensé cómo sería. Pero todavía no tuve o sea, tengo como así como ideas, pero no estoy seguro de qué tendría que ser. Mucha gente me dijo, no sé si verdaderamente es como queda la idea abierta en la película, hay como un final abierto que da lugar a una continuación, pero yo no sé si le hace falta a la película una secuela. Si en caso de hacer una secuela sería una cosa tipo una película más del estilo de Mad Max, apocalíptica. Sí, pero que sería todo lo contrario, sería una película de espacios abiertos y no tan claustrofóbica. Con más plata. Sí, más dinero seguro, porque sería filmar por ahí una película así que requeriría más presupuesto. No sé, el que uno consiga, pero lo pensé, pero no sé yo si es algo que tiene sentido. Daniel es un amigo y él quería hacer una película conmigo y le di el guión, le gustó y él estaba en el proyecto anterior y cuando le dije, bueno, vamos a hacer esto en lugar de esto otro, aceptó desde el primer momento, leyó el guión y le pareció bueno. Y después lo que pasa con los actores es que no tienen muchas oportunidades de hacer este tipo de proyectos. Entonces les gusta, les divierte. Y a medida que se iba armando el casting a ellos les iba resultando interesante trabajar con el otro. O sea, Federico quería trabajar con Daniel, Yayo quería trabajar con Daniel y con Federico. Entonces empezó como... la verdad que no me costó nada convencerlos. Fue como, en ese sentido me sorprendí, incluso el que esté Federico en la película es una sorpresa para mí, porque yo le mandé el guión muy escéptico. Daniel me consiguió el contacto, él fue muy insistente en que le mande el guión y yo dije, bueno, se lo mando, total, lo peor que puede pasar es que me diga que no. Y me dijo que sí, no tuve que, la verdad que no me resultó difícil en ese sentido.